Para un desarrollo serio de la minería en nuestro país, tenemos que pensar en un plan, en poder establecer una planificación de qué minería queremos hacer, dónde la queremos hacer y bajo qué condiciones. Por lo tanto, celebro que desde la Secretaría de Minería de la Nación se esté pensando en un plan estratégico minero nacional, en donde podamos no solamente identificar dónde tenemos los potenciales mineros dentro de nuestro territorio, sino también en cómo lo vamos a llevar adelante, con qué actores y sobre todo con qué normativas, con qué regulaciones, con qué reglas del juego. ¿Por qué menciono las reglas del juego? Porque son fundamentales. Es fundamental para todo inversor que quiera desarrollar una actividad comercial en Argentina poder tener las reglas del juego preestablecidas. Eso se llama seguridad jurídica. Creo que esta planificación nacional es una herramienta que va a ayudar a armonizar los distintos procedimientos y las distintas posturas, teniendo en cuenta que somos un país federal. Creo que es muy importante poder tener estos lineamientos, un norte a seguir, un rumbo, y creo que el Plan Estratégico Minero Nacional es una de las vías que nos puede ayudar. He tenido la suerte y el honor de haber sido convocado por el Gobierno Nacional para participar de este plan estratégico para el desarrollo minero y auguro que estos lineamientos establecidos en esta planificación nos van a ayudar no solo a desarrollar la actividad minera, sino también a hacer conocer a la sociedad cuáles son los beneficios de esta actividad tan noble como es la minería. Para comenzar, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre la legislación ambiental. Cuando nosotros hablamos de la legislación ambiental, ¿qué entendemos por legislación ambiental? Bueno, es un conjunto de normas jurídicas que tienden o tienen por objeto regular, ¿no es cierto?, la relación entre las personas y el ambiente, entre las personas y la naturaleza, entre las personas y el ecosistema. Hay una permanente interacción, somos seres vivos, pertenecemos a un medio biótico en donde estamos permanentemente relacionados con el ambiente. El derecho ambiental es una rama del derecho bastante nueva, porque no hace muchos años que empezó la conciencia sobre el cuidado de lo que es, como habla la encíclica papal Laudato Si, la casa común. Es decir, vivimos en este planeta y en este planeta estamos permanentemente interactuando con la naturaleza. Estamos permanentemente en interacción. La naturaleza actúa con nosotros y nosotros con la naturaleza. Por eso hablamos de una permanente interacción. Bueno, la parte del derecho, la rama del derecho que estudia las relaciones entre las personas y este medio que nos circunda, que nos rodea, se llama la legislación ambiental o el derecho ambiental. Si podemos pasar la próxima, por favor, Matías. La próxima filmina. Nosotros primero podríamos definir qué es ambiente. Nosotros decimos que ambiente es justamente lo que hablábamos recién, que es ese conjunto de factores externos, como la atmósfera, el clima, factores hidrológicos, geológicos, biológicos, que actúan sobre un organismo, una población o una comunidad. Eso es lo que nosotros podríamos definir como ambiente. Y dentro del ambiente podemos también definir lo que es medio ambiente. Generalmente ustedes van a escuchar, más que la palabra ambiente, medio ambiente o medioambiental. El medio ambiente es un sistema, ¿no es cierto?, formado por elementos naturales y artificiales que están en permanente interacción, que es lo que habíamos hablado un poco recién. Esto es como para dar una idea, una noción un poco técnica, si se quiere, de lo que es ambiente y medio ambiente, y cómo nos insertamos nosotros
seres humanos dentro, como un elemento más que forma parte de este sistema, ¿no?, que nosotros denominamos medio ambiente. Lo que pasa que el ser humano, dentro de estos factores que yo estoy analizando, es el único que puede conducir su propia conducta. Los otros animales o la misma naturaleza en sí siguen ciertas pautas, pero no tienen la función que tiene el hombre del discernimiento y la posibilidad de limitarse, autolimitarse, en lo que son sus acciones o su conducta. Estas autolimitaciones no es otra cosa que la ley, la legislación, el derecho, que es el que nos pone límites a lo que es el libre albedrío o el ejercicio pleno de la libertad, ¿no? Toda ley es un conjunto de normas que tienden a regular conductas. En el caso del medio ambiente, nosotros como un elemento integrante de ese ecosistema, de ese sistema interrelacionado, bueno, tenemos la posibilidad de autorregularnos. Así nace el derecho ambiental o la legislación ambiental. La próxima, por favor, Matías. La próxima, Filmina, si puedes pasarla. Bueno, lo que vemos ahí son los... esto es un poco caprichoso, ¿no? Pero las primeras antecedentes, hay antecedentes, por supuesto, mucho anteriores a estos, pero yo creo que es icónico, demostrativo, de alguna manera nos hace un hincapié importante en lo que es la evolución del derecho ambiental, lo que fue el informe Brundtland. Gro Harlem Brundtland era una ex primer ministra noruega que fue la que fue quien impulsó esto que llamamos el informe Brundtland, llamado Nuestro Futuro Común, ¿no es cierto?, y el desarrollo sostenible. Ya enseguida yo voy a dar cuál es mi interpretación del desarrollo sostenible o sustentable. Por ahora quedémonos con esto, con que uno de los primeros hitos en el derecho ambiental es esto del informe Brundtland, que es del año 1987. Este tenía 3 capítulos muy importantes, yo rescato 3 capítulos muy importantes de lo que es este informe, que fueron las preocupaciones comunes, ¿no? Primer capítulo, es decir, ¿qué nos preocupa hoy de nuestro ambiente? ¿Cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas que hoy genera que estemos hablando del ambiente? Ese es el primer capítulo. El capítulo 2 era tareas comunes, es decir, ¿qué deberíamos hacer para superar esta circunstancia que tanto nos aqueja y nos aflige? Y el capítulo 3 habla de los esfuerzos comunes. De ahí se desprenden, que ustedes seguramente han escuchado o han estudiado, protocolos como el de París, como el de Kioto, como el de Río de Janeiro, es decir, son esfuerzos que hace la comunidad internacional para poder cumplir con este capítulo 1, que son las preocupaciones comunes y qué tareas hay que realizar. Dentro de eso ustedes recordarán el tema del agujero de ozono, disminuir, ¿no es cierto?, las emisiones. Todo eso tiene que ver con estas tareas comunes y esfuerzos comunes que han sido de alguna manera llevados adelante en distintos protocolos ambientales. La siguiente, Filmina, por favor, Matías. Bueno, en la siguiente vemos siguiendo este hilo que empieza con el informe Brundtland, llegamos a lo que es la Declaración de Río sobre el medio ambiente del año 1992. Y voy a leer lo que es el principio 2 de Río, en donde fíjense lo que expone. Dice: el derecho soberano de los estados para aprovechar sus recursos naturales y la responsabilidad de los mismos de velar por la conservación del medio ambiente y evitar que las actividades que se realicen bajo su jurisdicción o control causen daño al medio ambiente de otros estados o en áreas fuera de cualquier jurisdicción nacional.
Yo acá me detengo en dos cositas de este principio 2. Lo primero a remarcar, fíjense que habla de el derecho soberano del Estado para aprovechar sus recursos naturales. Aprovechar sus recursos naturales. Y en el tema del aprovechamiento de los recursos naturales, es porque si la geología, la naturaleza, nos ha premiado o de alguna manera nos ha brindado recursos naturales que son aprovechables, evidentemente ese es un derecho soberano de los estados. Y en ningún caso, esto lo digo porque muchas veces se malinterpretan los temas ambientales y se le hace decir a la legislación ambiental o a la jurisprudencia ambiental cosas que no dice. Porque uno piensa tal vez que todas estos esfuerzos, como fue la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente, de alguna manera prohíben, limitan, restringen los derechos a aprovechar de los recursos naturales. Bueno, estamos viendo que esto no es así. Y el segundo punto de este principio 2, que habla justamente de que el ambiente o el cuidado del ambiente no reconoce de jurisdicciones. ¿Qué son jurisdicciones? De fronteras. No reconoce países. ¿Por qué? Porque el ambiente es uno solo y los ecosistemas son mucho más abarcativos que los límites políticos o geográficos que nosotros conocemos de cada uno de los países. Entonces este principio 2, que para mí es tal vez el más importante de la Declaración de Río, lo que hace es de alguna manera resaltar el derecho soberano que tiene todo país a poder aprovecharse de sus recursos naturales y por el otro lado también reconocer que hay una afectación que supera las jurisdicciones de cada país. Por lo tanto, armonizar legislaciones que de alguna manera el desarrollo de una no perjudique a las otras. El último de estos ensayos o aplicaciones de estos principios lo podemos ver claramente con el Acuerdo de Escazú, que sigue esta línea. Pero ya ahí me estoy metiendo y me estoy yendo un poco por las ramas, pero lo que yo sí quiero dejar claro y planteado es que el derecho ambiental ha venido para regular esta interacción entre los seres humanos y la naturaleza y los bienes o los recursos naturales y que en ningún caso pone prohibiciones o, digamos, cercena o obstaculiza o veda el aprovechamiento de los recursos naturales, sino que lo hace desde una visión de la sustentabilidad o sostenibilidad que lo vamos a ver ahora enseguida. La próxima, por favor, Matías, si sos tan amable. Bien, acá lo que estamos viendo es cómo, esto lo que habíamos hablado de informe Brundtland, nacido en Noruega, mencionamos muy rápidamente los protocolos como el de Kioto o la Declaración de Río de Janeiro, pero ahora vamos a ir cerrando un poco, o vamos a ir, mejor dicho, aumentando la lupa y llegar a nuestro país. ¿Cómo esta nueva legislación ambiental ha tenido recepción en Argentina? ¿Ha tenido recepción en Argentina? La Argentina, el derecho argentino, el derecho nacional, ¿le ha prestado atención a esta nueva tendencia del cuidado del medio ambiente? Bueno, la respuesta es sí, y acá ustedes tienen en esta filmina claramente cuál es la respuesta, ¿no? Nosotros tenemos que nuestra Constitución Nacional, en lo que fue la reforma del año 1994, ha elevado a rango constitucional el derecho que tiene todo habitante, cualquier habitante, a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado. Apto, y fíjense esto, apto para que las actividades productivas se desarrollen satisfaciendo las necesidades actuales sin perjudicar la de las generaciones futuras. Casi de memoria he dicho el artículo 41. Es muy interesante analizar el artículo 41 de la Constitución. Primero diciendo que sí, que Argentina ha tomado el guante y ha elevado al rango más alto que tiene, la Constitución Nacional, el cuidado del medio ambiente. Todo este movimiento ambiental
que empezamos nosotros caprichosamente a hablar desde el informe Brundtland de 1887, 7 años después ya lo tenemos en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 41. Fíjense, el derecho de todo habitante a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado. Pero no termina ahí el artículo. El artículo sigue diciendo, apto para que las actividades productivas desarrollen actividades como la agricultura, como el petróleo, como la minería, como la ganadería, como la vitivinicultura. Y vuelvo a repetir la misma idea, el derecho ambiental no viene a prohibir nada, viene a regular. Cuando nosotros escuchemos, no, esto hay que prohibirlo, no es no, y no se puede hacer porque el derecho ambiental, no están conociendo lo que es el derecho ambiental. Están utilizando al ambiente como rehén, como una bandera impropia, porque no son los principios. El fin último del derecho ambiental es la protección o la tuición del hombre como centro del medio ambiente. Porque todo su ecosistema, es decir, todo lo que lo rodea, es lo que permite la vida humana. El fin teleológico, quiere decir, el fin último de esta protección ambiental es el ser humano. Por lo tanto, en ningún lado en nuestra Constitución Nacional dice que las actividades productivas no pueden desarrollarse porque hay un bien superior que es el medio ambiente. Y termina diciendo este artículo, bueno, que también siempre se tergiversa, porque dice, no, porque hay que cuidar a las generaciones futuras. Sí, pero es que la redacción, antes de decir las generaciones futuras, dice satisfacer las necesidades actuales, porque generación futura es muy indefinido. ¿Cuál es la generación futura? ¿Nuestros nietos? Bueno, cuando estén nuestros nietos, la futura va a ser nuestros bisnietos. Y cuando sean los bisnietos van a ser los que vienen, los tataranietos. Y nunca va a llegar. Cuando habla de generaciones futuras, es la posteridad. Es decir, el aprovechamiento de los recursos de hoy no debe generar un perjuicio a quienes lo habiten mañana. Pero claramente hay que satisfacer las necesidades actuales, porque si no, es el inmovilismo y la quietud. Por lo tanto, la progresividad habla de satisfacer las necesidades actuales, pero contemplando, es decir, que este aprovechamiento de las necesidades actuales no sea un aprovechamiento egoísta, en el mal sentido de la palabra. Y el artículo 43 de la Constitución, que le da a todo habitante el derecho de interponer acciones expeditivas, rápidas, que en tecnicismo jurídico se llaman amparo, o es una acción, amparo, que es una acción bastante rápida, expeditiva, cuando estén en juego derechos constitucionalmente reconocidos como, lo dice el artículo 43, como el medio ambiente. Entonces es importante tener en cuenta esto. Respondimos a la primera pregunta, si el derecho argentino ha receptado esa tendencia a la protección del ambiente. Claro que sí, en su norma máxima, en la Constitución Nacional. Pero también otras leyes, como la Ley 25.675, que es la Ley Nacional de Protección Ambiental, que es la que fija presupuestos mínimos ambientales, ¿no? En donde hay, ya vamos rápidamente a hablar, pero habla de la participación ciudadana, el artículo 22 habla del seguro ambiental, es decir, es una ley del año 2000 que fija presupuestos mínimos ambientales para todo el territorio nacional. Tenemos en la provincia de Mendoza la ley 5.961, que es del año 1992. Fíjense ustedes, una ley, yo diría, modelo a nivel nacional. Estamos hablando que la conferencia de Río es del año 92 y Mendoza en el año 92 ya tenía una ley ambiental bajo el paradigma de la sustentabilidad. Diría que es una ley avanzada, la ley 5961 de Mendoza, repito, del año 1992, en donde también claramente su objeto es permitir, ¿no es cierto?, o regular la relación entre digamos, entre las personas y el medio ambiente y permitiendo que el desarrollo sea Procesos bajo abren este nuevas paradigma del desarrollo sustentable. Bien, y después tenemos decretos
hay varios decretos reglamentarios de la 5961, yo simplemente menciono el decreto 2109 del año 94, hecho para la industria del petróleo, y el decreto provincial 820 del año 2006, que es una regulación específica para el tema minero, un decreto que conozco bien porque he sido uno de sus autores, así que es un decreto que de alguna manera marca, modela el procedimiento evaluativo ambiental minero, ¿no? Reglamentario de la ley 5961. Y también, no quiero ser muy largo citando leyes, pero también a nivel nacional el Código Penal de la República Argentina contempla el tema ambiental. El Código Penal, por ejemplo, en su artículo 200, el artículo 200 del Código Penal, habla del delito del envenenamiento o adulteración de agua, del agua potable, ¿no? Y también otros, la ley, por ejemplo, la ley de residuos peligrosos, la ley 24.051, en sus artículos 55 a 58, hablan de penalidades con respecto a la utilización de residuos peligrosos. Es decir, con esto que quiero, con esta filmina, lo que he querido demostrar es que en la legislación ambiental, el derecho ambiental ha tenido una raíz profunda de inserción dentro de lo que es el plexo normativo argentino. Es decir, está absolutamente contemplado dentro de lo que es la legislación argentina. La próxima, Matías, por favor. Si sos tan amable. Bien, tenemos aquí una serie de normas que tienen que ver ya, cada vez vamos achicando más la lupa, empezamos a nivel internacional, seguimos a nivel país, y ahora vamos a achicar un poco más y vamos a hacer zoom en una actividad particular como es la actividad minera. La ley 24.585 es una hija directa de lo que es el artículo 41 de la Constitución Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque esta ley 24.585 es del año 1995, es decir, no había transcurrido un año desde la inclusión como derecho constitucional, lo que es el reconocimiento a la protección del ambiente, que ya la actividad minera tenía una ley ambiental propia. Y hasta el día de hoy es la única actividad industrial que tiene una ley ambiental específica para la actividad minera. Esto es muy importante remarcarlo. Esta ley se introdujo en el Código de Minería formando parte del título 13, sección segunda del Código de Minería, en donde podemos encontrar cuáles son las reglas o cuáles son las reglas del juego, los requisitos para el cual uno puede desarrollar una actividad, en este caso la minera, a través de la presentación de un informe de impacto ambiental, que es IIA, que ven ustedes ahí en la pantalla, cuyo contenido ya lo vamos a analizar en una filmina más, enseguida lo vamos a analizar, que el informe de impacto ambiental es el requisito indispensable para poder obtener la licencia ambiental, el permiso ambiental. Ese permiso ambiental se llama Declaración de Impacto Ambiental, más conocida por su sigla DIA. No se puede iniciar ninguna actividad minera, es muy extenso, que no me pidan que se los diga de memoria, pero es un artículo que incluye desde la prospección, pasando por la exploración, explotación, industrialización, las tareas relativas al cierre de minas, pero también a otras actividades como el pulido, el lustrado, el briqueteo, es decir, distintas actividades que tienen que ver con el quehacer de la industria minera, todas ellas necesitan, previo a su inicio, una declaración de impacto ambiental, una licencia ambiental, un permiso, que es otorgado una vez que se evalúa el informe de impacto ambiental. Y como recién repetí, en Mendoza existe el decreto 820, que es el que rige cuál es el procedimiento que va a seguir, cuál es el camino que va a seguir ese informe que ustedes presentan para poder obtener la aprobación a través de lo que es
la declaración de impacto ambiental. La que sigue, Matías, por favor. Bueno, acá con el tema ambiental ya hemos visto casi todos los orígenes, ya lo hemos hablado, no lo vamos a volver a repetir. Sí me voy a detener en ese segundo puntito, el paradigma ambiental, ¿no es cierto?, de la sustentabilidad. Porque acá yo tengo una visión que quería compartir, porque después los quiero escuchar a ustedes. Yo voy a tratar de ir cerrando esta charla, porque después también me gustaría poder, esto es un conversatorio y hasta ahora es un monólogo, pero yo, cuando hablamos de un paradigma, el paradigma ¿por qué está dado? Porque, ¿qué hago? ¿Me desarrollo o cuido el medio ambiente? Porque si me desarrollo, parecería decir que si yo me desarrollo, el medio ambiente sufre. Y si cuido el medio ambiente, no me puedo desarrollar. Por eso se habla de un paradigma. Que para mí, la sustentabilidad, desde el informe Brundtland en adelante, para mí es bastante clara. Para mí la sustentabilidad, cuando uno habla que algo es sustentable, es porque algo está en equilibrio, porque algo se puede mantener equilibrado. Eso es sustentable. ¿Y acá dónde está el equilibrio? Acá el equilibrio son tres pilares que sostienen una mesa. ¿Cuáles son esos tres pilares? El cuidado del medio ambiente, el desarrollo económico y la participación social. Pero esos tres pilares tienen que estar al mismo nivel y una fina armonía, un fino equilibrio, una interrelación. ¿Por qué? Porque si uno de esos tres es preponderante a los otros dos, ya no estamos hablando de algo sustentable. La mesa se nos cae la mesa. Necesitamos que los tres estén en el mismo nivel. Es decir, una provincia o un país que por la protección del ambiente impida el desarrollo económico no es una política sustentable. No respeta el artículo 41 de la Constitución. ¿Por qué? ¿Qué decía el artículo 41 de la Constitución? Equilibrado, apto para que las actividades productivas se desarrollen, respetando las necesidades actuales sin perjudicar la de las generaciones futuras. Ahí tienen los tres pilares. En la Constitución están los tres pilares de la sustentabilidad. Tampoco es sustentable si nosotros nos vamos a desarrollar económicamente y no nos importa el medio ambiente. Bueno, acá hay que desarrollar la industria minera, petrolera, pesquera, y no importa el ecosistema que nos circunda. Acá lo importante es desarrollarnos económicamente. Bueno, eso no es una política sustentable. Como tampoco es una política sustentable decir, bueno, mira, si vamos a tener desarrollo o no, lo vamos a someter a un plebiscito y que la gente decida. Ah, claro, entonces el tercer pilar, que es la participación social, es más importante que los otros dos. Entonces los otros dos ya no importan, hay que ver qué quiere la gente. Y la gente quiere eso y ya está. Por eso es un paradigma, porque es muy difícil contenerlos o armonizarlos al mismo nivel, para que ninguno de los tres crezca además, porque la mesa se cae, o al menos se inclina. Entonces cuando hablamos de sustentabilidad, de que algo es sustentable, que algo es equilibrado, tienen que estar finamente armonizados estos tres principios que los voy a repetir por última vez, que es el cuidado del ambiente, el desarrollo económico y la participación social. Si esto no es así, no hablamos más de sustentabilidad, ni tampoco hablamos de que estamos respetando nuestra Constitución Nacional. Esto es lo que es el paradigma ambiental, ¿no es cierto? Bueno, autoridades de aplicación, tampoco me voy a detener en esto, somos un país federal, por lo tanto, nosotros tenemos en cada una de las provincias, tenemos una autoridad de aplicación, que en Mendoza tenemos una Secretaría de Ambiente y una Dirección de Protección Ambiental, y en cada una de las provincias tiene su propia autoridad, habiendo una autoridad también nacional, ¿cierto?, que es el Ministerio de Ambiente de la Nación, justamente por esto que hablábamos al principio de que el cuidado ambiental no respeta jurisdicciones, es decir, yo a veces discuto esto con algunos colegas que me dicen, bueno, pero en Mendoza esta actividad está prohibida, pero en San Juan está permitida. Bueno, si nosotros entendemos que el ecosistema es uno solo,
vivimos en Mendoza y tenemos actividad minera en San Juan y en Chile, evidentemente tenemos gran parte del mismo ecosistema que ya está de alguna manera impactado, ya después vamos a hablar si positivo o negativamente, por una actividad. Es decir, sería iluso pensar que una frontera imaginaria, como son los límites interprovinciales, van a detener las cuestiones ambientales. Por eso existe también un Ministerio de Ambiente de la Nación, que también de alguna manera tiene su competencia en asuntos federales, ¿no? Son aquellos casos en donde alguna acción humana puede afectar o afecta, ¿no es cierto?, interprovincialmente o interjurisdiccionalmente. Bien, y el último punto, la participación ciudadana. Este es todo un tema, la verdad que si yo me detengo en este tema, que terminamos acá y podemos estar horas hablando, pero sí quiero de alguna manera provocarlos con lo que yo pienso. Yo creo que la participación ciudadana es fundamental, de hecho, tanto la ley 25675 a nivel nacional como la ley 5961 a nivel provincial, nos hablan de que cualquier declaración de impacto ambiental que no tenga una participación ciudadana previa es nula. Por lo tanto, vean la importancia de su participación. Ahora, la discusión es ¿qué es participar? Es involucrarse, participar es preguntar, participar es cuestionar. Ahora, participar no es, a mi modo y humilde modo de ver, no es hacer un show mediático que detrás esté un único espíritu que es generar un shock político para que las cosas no pasen o pasen. Por eso, cuando la herramienta más importante de la participación ciudadana se llama audiencia pública. Audiencia viene de escuchar. Es la posibilidad que tenemos de escuchar las inquietudes de la comunidad y a su vez la comunidad escuchar los argumentos del proponente. Para mí la participación ciudadana es fundamental, imprescindible, pero tiene que estar regulada justamente para equilibrar esos tres pilares. Si la participación ciudadana se nos desmadra, ya no hablamos de sustentabilidad. Ya pasa a ser más importante que el medio ambiente o que el desarrollo económico. Esa es mi opinión sobre la participación ciudadana. Seguramente, si ustedes después tienen alguna pregunta, podemos hablar bastante al respecto. La próxima, por favor, Matías. Bueno, esto les dije que yo rápidamente, yo la verdad que esto lo pasaría muy rápido porque muchos de los que me están escuchando saben más que yo de este tema que voy a hablar, pero para la gente que por ahí no se ha acercado mucho a lo que es la parte ambiental minera, le puede venir bien esto. ¿Qué debe contener un informe de impacto ambiental? En realidad son 5 puntos que yo los resumo en 4. Y me voy a detener sobre todo en el 1. Primer punto que debe tener el informe de impacto ambiental, cualquier informe de impacto ambiental, el primer punto que debe tener es una descripción y ubicación del área de influencia. Es decir, el interesado en desarrollar un proyecto va a tener que describir cuál es el ambiente y el área de influencia en donde se van a desarrollar los trabajos. Es lo que técnicamente se denomina línea de base cero. ¿Por qué se llama línea de base cero? Porque es lo que yo encuentro, o el estado en que encuentro el hábitat antes de empezar con la actividad, por eso el número es cero. Si yo hago una descripción de esa zona, de esa área, cuando las actividades se estén desarrollando, yo las puedo medir. Yo puedo hacer otra línea de base que se va a llamar línea de base 1 o línea de base 2, 3, 10, y cada una de esas líneas de bases voy a ir comparando con la línea de base 0 cómo está impactando en el medio ambiente. Porque la línea de base 0 es la que me da a mí la matriz de donde yo puedo consultar si esa actividad está impactando negativamente o no en el hábitat descrito. Por eso yo creo que este es el punto principal de todo informe de impacto ambiental. Es el más costoso, el más demoroso, pero es el fundamental. Es decir, es el inventario
de qué me encuentro yo antes de empezar a trabajar. ¿Cómo está antes de empezar a tocar? ¿Cómo está? Esto es como llevar un auto al mecánico y el mecánico diga, bueno, yo voy a hacer una radiografía de cómo está el auto antes de que yo lo toque. Después que yo lo arregle, usted va a ver si ha habido cambios, si ha quedado mejor o está peor, pero yo quiero saber en qué estado lo recibo. Esa es la línea de base cero, que es el primer punto. El segundo punto es la descripción del proyecto minero. Es decir, tengo que describir qué actividades, qué trabajo voy a querer realizar en esa zona de influencia que acabo de describir en el punto 1. El punto 3, los eventuales modificaciones o impactos que va a generar esas actividades que están descritas en el punto 2 en el área que describí en el punto 1. Y yo digo que son 4 puntos porque el cuarto punto para mí son las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración, recomposición del medio alterado y qué métodos voy a utilizar. Esto es importante porque yo de antemano le estoy diciendo a la autoridad qué medidas voy a tomar en lo posible para prevenir que no hayan impactos. Si eso no se puede, bueno, para mitigarlos, para que sean lo menor posible. Si eso no se puede, bueno, ¿cómo lo voy a rehabilitar o restaurar o recomponer ese medio ambiente? ¿Y qué métodos voy a utilizar? Con todos estos 4 puntos, la autoridad minera va a evaluar si el proyecto que yo quiero desarrollar es viable o no, técnicamente. Acá intervienen una multidisciplinariedad profesional, porque intervienen ingenieros en minas, geólogos, intervienen biólogos, arqueólogos, paleontólogos, abogados, contadores, economistas. Es decir, es un estudio que a mí me gustaría saber si otras actividades industriales en la República Argentina pasan por este tamiz técnico-científico que evalúa y audita lo que van a hacer dentro del medio ambiente. La próxima, Matías, por favor. Bien, esto, el artículo 264, rápidamente, porque esto también mucha gente no lo conoce, cree que si alguna empresa se manda una macana, no hay ningún tipo de sanción, pero el artículo 264 del Código de Minería es un glosario ya que hablábamos de sanciones penales, estas están dentro del Código de Minería, pero son sanciones que van desde el apercibimiento, como la más leve, pasando por la multa. Luego de la multa tenemos una sanción bastante grave, que es la suspensión del certificado de calidad ambiental de los productos, que si después ustedes quieren y a alguien le interesa, les explico qué significa. Pasamos también por lo que es la clausura temporaria del establecimiento, la clausura definitiva, y por último, la sanción más grave que contempla el Código de Minería es la inhabilitación de la persona, del minero, que no va a poder ejercer la actividad dentro de la jurisdicción en donde se le haya aplicado la sanción. Estas son las sanciones. Hay una sanción más que yo he puesto ahí, que es la reparación del daño ocasionado. A mi modo de ver, mi opinión, como abogado que me dedico al tema, para mí la reparación del daño no es una sanción, es una obligación. No se le puede sancionar a alguien, a hacer algo que le corresponde y está obligado. Por lo tanto, he omitido dentro del menú de sanciones esta de la reparación que está justamente en el inciso D del artículo 264, si no me falla la memoria. Hablo de esta graduación de sanciones que van de menos a más y también no lo dice ahí la filmina, pero el artículo 263 impide a cualquier persona que tenga una de estas sanciones o esté cursando alguna de estas sanciones, esté cumpliendo alguna de estas sanciones, le impide presentar un informe de impacto ambiental. Es decir, no pueden presentar un informe de impacto ambiental aquellas personas que están cumpliendo alguna de las sanciones que yo acabo de mencionar aquí. La próxima, por favor, Matías, ya terminando. Bueno, desafíos pendientes.
acá podríamos también hablar horas, pero no lo voy a hacer, simplemente les voy a mencionar. Desafíos pendientes que tiene la legislación ambiental minera, uno es el cierre de minas, porque si bien hay mención, por ejemplo, el artículo 249 en el inciso A habla de las actividades tendientes al cierre de minas, el artículo 262, inciso C, también habla del tema del cierre de minas, no tenemos, ¿no es cierto?, la normativa de Bariloche también habla del cierre de minas, y tenemos una diáspora, tenemos resoluciones provinciales, algunas ideas y proyectos, pero la verdad que no tenemos una legislación nacional firme, conocida, estable sobre el tema de cierre de minas, que por ahí lo podemos explicar porque la actividad minera es muy novel en lo que hace a la regulación ambiental en Argentina. Tenemos desde el año 95 el tema ambiental en el código, pero en el año 95 era muy poco el desarrollo minero argentino, hablamos de un desarrollo a gran escala, y el desarrollo minero que ha ido iniciándose en Argentina a partir de los 90, muchas de esas minas, recién ahora algunas están llegando a la etapa de cierre. Entonces nos hemos encontrado con un problema muy argentino. Nosotros no prevemos, nosotros reaccionamos. La legislación argentina en cualquier rama del derecho siempre es reactiva. Viene un problema, sale la ley. Hay un problema que roban mucho, no sé, cubiertas de auto, una ley penando eso. Pasa algo, bueno, sacamos una ley, pero siempre atrás del acontecimiento, nunca antes. Yo creo que nos debemos una buena ley de cierre de minas y es algo que obviamente vamos a terminar legislando por reacción, porque ya hay varias minas que están en su etapa de cierre. La idea es que el cierre de minas sea presentado dentro del informe de impacto ambiental, como lo dice el artículo 262 que lo menciona, para poder ser evaluado al momento de aprobarse la declaración de impacto ambiental, no cuando se cierra, porque la autoridad de aplicación quiere saber cómo lo va a cerrar al momento que llegue, o qué actividades progresivamente van a ir desarrollándose durante la vida útil de la mina para llegar al momento del cierre. Que no sea el cierre una actividad que comienza cuando ya no hay más nada que trabajar, sino que sea una actividad progresiva, paulatina, que acompañe el desarrollo de la actividad, tal vez desde el día 1 de puesta en funcionamiento de la mina. Creo que esa es una de las deudas pendientes. Otra es el seguro ambiental. ¿Por qué digo esto? Porque si bien el artículo 22 de la Ley Nacional 25675 dispone la obligación de un seguro ambiental, es muy complicado para la actividad minera obtener el seguro ambiental. Muy complicado por razones que tal vez no vengan al caso y la podemos charlar si alguno tiene la duda. Yo me he interiorizado sobre este tema y es muy difícil lograr el seguro ambiental para la actividad minera, dado de lo difícil de poder un seguro que sirva, ¿no? Porque por ahí podemos decir, no, mira, yo conozco una empresa que tiene un seguro ambiental. No, yo digo uno que sea efectivo. Porque es muy difícil establecer cuál va a ser el monto asegurable. Y si yo no tengo claro, si yo soy la compañía de seguro, no tengo claro el monto a asegurar, es muy difícil establecer el monto de la prima. Y después también es toda una discusión cuál va a ser la duración del seguro ambiental una vez que cierre la mina. Porque los problemas ambientales pueden venir posteriormente al cierre y ese seguro ya no va a estar. Entonces es complejo el tema, por eso lo puse como una de las deudas pendientes. Y otra deuda pendiente, creo yo también, es la participación activa en los controles. Pero no solo porque la participación ciudadana no solamente se debería dar el día de la audiencia pública, debería darse también en la evaluación, en la resolución o en la decisión del otorgamiento de la declaración de impacto ambiental y también en el monitoreo. Yo creo que Mendoza tiene esto dentro de su legislación porque tiene la consulta pública como una herramienta procesal, una etapa procesal en lo que es la evaluación ambiental. Tiene también lo que se llama la CEIAM, que es una comisión evaluadora interdisciplinaria ambiental minera que forma parte de la decisión de otorgamiento de la DIA, en donde también está la ciudadanía
representada, y también en el monitoreo a través de la red de vigilancia ambiental del artículo 34 del decreto 820 del 2006. Para mí esa es la participación ciudadana. No es ir un día a la audiencia pública disfrazado y gritando. Me parece que el compromiso es antes, durante y después. No se debería votar en ir un día en la vida a una audiencia pública disfrazado. Esa es mi opinión de la participación ciudadana. La próxima, Matías, que creo que es la última. Bueno, no, esta es rápida, es la penúltima, perdón. Esta era rápida, ustedes saben, muchos de los que están y los que no, se los digo. Mendoza tuvo una idea que fue modificar la ley 7722, que para los que no lo sepan es una ley provincial que limita, prohíbe la minería metalífera, y en el año 2019, en diciembre del 2019, el gobierno de Mendoza, a través de un proyecto que mandó a la legislatura, y la legislatura terminó aprobando una ley, la 9209, que modificaba la ley 7722 y permitía la actividad minera en Mendoza. Esta ley insólitamente duró una semana exactamente y fue nuevamente derogada ante una movilización social que en realidad fue bastante numerosa, hizo bastante ruido y fue en un momento muy complicado, fin de año, con todavía algunos atisbos de unos desmanes que habían sucedido o estaban sucediendo simultáneamente en Chile. Y bueno, esto hizo que esta ley durara muy poquito, pero ¿por qué la traigo a colación? Porque muchas de las cosas que hemos estado charlando la contenía esta ley. Una red de vigilancia ambiental en donde permitía la participación ciudadana en el control. El artículo 8 hablaba de un portal digital en donde permitía que cualquier ciudadano pudiera tener acceso en forma digital de todo lo que es el procedimiento evaluativo. Es decir, no había que ir a ver el expediente por la persona, decir, bueno, pero yo la verdad que estoy interesado, pero no puedo ir hasta la dirección de minería a ver el expediente. Bueno, todo el expediente y todos los avances del expediente iban a estar en un portal digital. El artículo 10 obligaba, ¿no es cierto?, a que el gobierno contratara anualmente auditorías internacionales por este celo o esta desconfianza en los controles locales. El artículo 13 hablaba de certificar normas de cuidado ambiental y adherir a programas de responsabilidad, transparencia e integridad internacionales, que es la última tendencia en institucionalidad, que es algo que se está discutiendo hoy en un plan de desarrollo minero a nivel nacional, en donde también estoy participando con muchos amigos que están hoy presentes aquí. Es decir, ¿por qué traje a colación esta ley que en realidad fue efímera, que hoy está derogada? Porque creo que sienta las bases, a mi humilde modo de ver, del camino a donde debería ir una legislación minera moderna, amigable no solo con el ambiente, sino con la participación social y el desarrollo económico. El trípode de la sustentabilidad de que hablábamos más temprano. Por eso la traje a colación. Y ahora sí, la última, Matías, por favor, que ya he hablado demasiado, ya. Bueno, las conclusiones. ¿Es necesaria la protección del ambiente? Bueno, creo que está de más, no lo voy a decir yo, lo podemos charlar si se quiere enseguida. Mi respuesta claramente es, no es que es necesaria, es imprescindible, porque es el lugar en donde vivimos y es el lugar que vamos a legar, que vamos a dejar una vez que ya no estemos más aquí. Entonces, la primera respuesta es imprescindible. El segundo punto, ¿existe un estado de anomia en la regulación minera, ambiental minera? Porque muchas veces ustedes van a escuchar que dicen, sí, no, pero la verdad es que nadie los controla, todo es muy oscuro, no creo realmente que se pueda controlar la actividad, no está atada a ningún requisito, parecería que solamente se desarrolla por... Bueno, anomia viene de a sin nomos norma, es decir, no está regulada, eso quiere decir anomia. ¿Existe un estado de anomia en la legislación ambiental minera argentina? Claramente no.
Si no, esta hora que yo le he quitado a ustedes estaría en base, existe un estado de anomia. Es una de las actividades más reguladas y hay que decirlo con este énfasis. Y la última es cómo congeniamos desarrollo con protección ambiental. Bueno, esto lo hemos discutido y la respuesta a este tercer interrogante es a través de la sustentabilidad, a través del delicado equilibrio de esos tres pilares que sostienen la mesa. Y esa mesa no es otro que el progreso, no es otra cosa que el desarrollo y no es otra cosa que vivir mejor. Porque no hay peor impacto ambiental que la pobreza, la falta de trabajo y la falta de oportunidades. Bueno, ahora sí, muchas gracias y estoy abierto a sus consultas. Muy amable y muchas gracias por la atención. Bien. Si me permite, yo en primer lugar quiero pedir disculpas por no prender mi cámara. Acabo de llegar de un viaje muy largo y no estoy en condiciones de mostrarme, así que Raúl, te pido disculpas. Por favor, Roberto, Sí, sí, sí. nada que disculpar. Sí, y que no suelo estar con la cámara apagada. Me pareció, bueno, al margen de toda la disertación a la que nos tenés acostumbrado, si pudiéramos profundizar un poco más para tal vez hacer un intercambio sobre esta idea que desde ya te anticipo que comparto, pero me gustaría desmenuzarla si el tiempo nos permite, sobre las instancias de audiencia, consulta pública, como las quieran llamar, de que deben ser no solo la escenificación de un momento, sino un gerundio, si me permitís la expresión, ¿no? Es decir, yo lo llamo involucramiento de los actores sociales en todo el proceso. ¿Podés ampliar un poquito más ese concepto? ¿Del involucramiento de todos los sectores? ¿Es así, Roberto? Sí, sí, involucramiento de todos los sectores, involucramiento a lo largo de todo el proceso más que nada, ¿no? Porque la percepción es que la consulta o audiencia pública es para cada etapa y es un día determinado sobre una cierta, un marco jurídico. Y yo creo haber entendido que debe haber un mayor involucramiento, especialmente de las comunidades, a lo largo de todo el proceso. Entonces, y lo dijiste, me encantó lo que dijiste, pero quería invitar, no sé si hay tiempo para hacerlo, que desmenucemos un poquito más ese concepto, porque es vital en el escenario minero argentino de alta conflictividad. Sí, yo coincido plenamente, Roberto, te agradezco el pie porque es un tema, hoy tal vez está dentro del podio de los temas más importantes que tenemos o desafíos más importantes que tenemos en Argentina y el involucramiento tiene que ser en momentos tempranos también, ¿no es cierto? Ha habido también, producto de lo Nobel, que es la actividad minera regulada ambientalmente en Argentina, que a veces los proyectos o se consultaba a las comunidades una vez que se hacía la audiencia pública, pero no había trabajo previo. Hoy eso es impensado. Yo creo que esto, como dije al principio, es una interrelación, es decir, la relación con la comunidad tiene que estar también dentro de esa línea base cero, es decir, tiene que estar desde el día cero, porque es muy importante que se sientan parte de la construcción de un proyecto, de la construcción de un informe de impacto ambiental, de la construcción de una declaración de impacto ambiental. Por eso yo hablaba, esto tiene que estar en la formación, en la decisión, es decir, tiene que haber una convivencia, que quiere decir vivir con, ahí viene la palabra, tiene que haber una convivencia entre el proponente y la comunidad, no puede haber un divorcio ahí. El problema a veces lo tenemos, Roberto, cuando recibimos visitas de comunidades exógenas, que eso nos ha pasado también en Mendoza. Yo recuerdo una audiencia pública en Uspallata, en donde vino gente de Gualeguaychú. Entonces, se hace muy difícil para la empresa
poder hacer una convivencia con gente que no vive en el lugar y no está en el lugar, y que sabemos también que por ahí persigue fines que escapan, ¿no es cierto?, a la participación ciudadana, sino que tienen otros fines menos románticos, ¿no? Yo creo que la participación, yo creo que el decreto en Mendoza, no quiero ser autorreferencial de lo mismo, pero lo digo con humildad y con la confianza que me genera las personas que estamos aquí. Pusimos la consulta como un estadio previo a la audiencia pública, es decir, la posibilidad que tiene todo ciudadano de seguir la tramitación del informe de impacto ambiental muy previamente a lo que es la audiencia pública, para no ir un día X, escuchar a alguien que lee el proyecto o la parte del resumen ejecutivo del proyecto y que ahí la persona se le ocurre una pregunta que hacer. Yo creo que eso es muy malo. Ahí no hay interrelación, ahí no hay convivencia. Ahí hay una etapa procesal que de alguna manera saquémonos de encima como una carga más. Yo creo que no es así, yo creo que esto empieza en edad temprana, yo creo que esto empieza desde el momento que la empresa o el proponente quiere desarrollar el proyecto, conversando con las comunidades, interactuando con las comunidades, receptando cuáles son sus inquietudes, pero en edad temprana, no cuando el proyecto ya está a punto de ponerse en marcha. Yo creo que ese es un error y creo que esto nosotros lo tenemos que aceitar más y también hay que legislarlo mejor, porque todo esto que estamos hablando no tiene no está receptado en nuestras normativas, o está, si se quiere, de una manera bastante difusa. Y yo creo que por ahí viene la clave de la aceptación social a la actividad, de Y ahí hacerlos convivir. te interrumpo, Sí. Raúl, y disculpen, no sé seguramente hay otras preguntas y otro comentario, pero ahí te puse en el chat, justamente para no interrumpirte, los escenarios actuales son OIT 169, son lo que escuchás de las comunidades, ¿no? Es ahora Escazú, hasta que la comunidad comience a interiorizarse y que vea, así como mostrabas el artículo 41, que normalmente se esgrime segmentado. Bueno, probablemente también OIT se esgrime segmentado y pueda pasar con Escazú. ¿Cómo se podría armonizar Escazú, hoy 169, más las legislaciones vigentes que tienen distintas modalidades de consulta, de audiencia? A ver, pregunta muy difícil, pero ¿cuál crees que puede ser un camino o crees que que estamos necesitando un camino único? Yo creo que el camino único siempre sería el ideal, pero no sé si es el posible. Yo creo que es muy difícil por las particularidades que tiene cada una de las comunidades. No es lo mismo una comunidad norteña que una comunidad del sur o una comunidad de Mendoza con la comunidad, por decir algo, de Salto de Jujuy. Yo creo que cada una tiene sus particularidades como para trazar una línea única, pero sí, en esto que vos proponés, tanto Escazú como 169, que es cómo receptar esa participación, cómo, digamos, qué herramientas le damos a la comunidad para que su participación sea activa. Ese sería el objetivo, que sientan que su participación es activa, que es trascendente, no una participación por legalirí, sino que es una realmente trascendente y que se va a tener en cuenta y se va a merituar. Pero más allá de eso, me parece que el desafío es cómo convivir, cómo la construcción de ese proyecto es mancomunada y comunitaria. Me parece que ahí está. Lo que pasa es que, ¿por qué de alguna manera hay que reglamentarlo? Porque a veces se hace difícil esa mancomunión cuando por ahí hay exacerbaciones a que no hay que, o determinado proyecto, o determinada actividad no debe nacer, no debe existir. Y como dice el dicho, para bailar el tango hacen falta dos. Entonces, si uno no quiere, bueno, ya no habrá. Yo creo que tanto Escazú como 169 o como algunas normas provinciales van en ese sentido, en receptar esa energía de las comunidades y utilizarlas dentro de lo que puede ser una mejor evaluación ambiental. No sé
si me explico, Roberto. Sí, no, totalmente. Ahí te puse en el chat que estoy, me encantó esto de la construcción conjunta. De hecho que eh, una de los trabajos que estoy haciendo es justamente está en la instancia previa de la consulta pública y es muy interesante el caso, si me permiten, porque hemos podido demostrar que durante 5 años, miren el detalle, desde los spots publicitarios de las pautas hasta los espacios formales o informales documentados y no documentados, la autoridad de aplicación de esta provincia, que mantengo en reserva el proyecto porque no interesa qué proyecto es ni qué provincia es en definitiva, ha considerado importante como una etapa de información a la comunidad y de participación a la comunidad. Pero simplemente, si le sirve a alguien y lo quieren tomar como una herramienta, en ningún momento, por ejemplo, los spots publicitarios estuvieron orientados a hablar bien de la empresa, sino a hacer docencia sobre la actividad. Entonces, al poder nosotros entregarles un paquete de 15 spots publicitarios, en este caso un proyecto de litio, sobre los usos, las aplicaciones, el cambio climático, la energía renovable, la autoridad entendió que eso era un aporte a la información, al empoderamiento, y que la comunidad está en mejores condiciones de decidir, no digo con los spots, pero sí como parte de todo un proceso del que vos hablás, que es la construcción conjunta. Así que, bueno, muchísimas gracias, la verdad que fantástico, creo que da para largo y lo podemos seguir después, Raúl. Pero con mucho gusto, Roberto, y sí, yo creo que en esto de la construcción conjunta es muy importante. Leí bien tu pregunta ahí en el chat, que cómo armonizar Escazú, 169 legislaciones locales. Yo realmente es tan difícil la pregunta que yo soy bastante escéptico en cómo poder armonizarlo, porque son muy disímiles. Escazú abre una jurisdicción supranacional que es muy difícil, de hecho, no da, creo que en otro conversatorio lo discutimos, pero da para ciertos conflictos. De hecho, fue una de las razones que esgrimió Chile, por ejemplo, para no adherir a Escazú. O sea, se abren ciertas puertas que son difíciles después de abordar. Pero interesantísimo tu punto, porque aún yo lo sigo estudiando. No tengo una respuesta. Es tan buena la pregunta que no hay una buena respuesta, No, Roberto. no, por favor, justamente lo tomo como conversatorio y es para dejar abiertas preguntas. Raúl, te mando un abrazo. Hay gente que quiere preguntar, así que muchísimas Bueno, gracias. muchas Muchas gracias, gracias. Roberto. Al con- Sí, Buenas tardes. un querido y admirado colega, así que muchas gracias, querido colega, por estar y con muchísimo gusto escucho tu pregunta. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Si no me lo hacen Perfecto. saber. En primer lugar, a título personal y en nombre de Semincor, quiero felicitarlo a Rodríguez y a los organizadores de este evento porque celebramos con notable beneplácito este evento y que estas cosas se siguen hablando. Hay cuestiones que ya son insostenibles para la industria en general y para la industria minera y creo que debemos continuar hablando de estos temas. Para ser concreto, en orden al horario, son dos preguntas. La primera está referida a que, de conformidad al estado de la técnica actual y a la evolución que la legislación ambiental ha tenido,
¿Usted considera que sería viable y poner en discusión la reforma del Código de Minería para poder actualizarse en un sinnúmero de cuestiones ambientales como de procedimiento? Y la segunda pregunta está referida a las competencias ambientales concurrentes. Quisiera saber cuál es su opinión respecto de cómo las competencias ambientales concurrentes están legisladas en la Constitución. Si lo considera un gris, si lo considera que en posible reforma constitucional estuvieran definidas con mayor claridad, porque de esa manera, un comentario es mi opinión, nos ahorraríamos un sinnúmero de desquicios legislativos que han sido todas las ordenanzas y leyes provinciales antimineras. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad que excelente las dos preguntas. La primera, acerca de una reforma al Código de Minería para incorporar estos temas que estamos discutiendo ambientales. Sí, sería lo ideal. El problema es que abrir una discusión para reforma al Código de Minería resulta bastante peligroso, dado el contexto político que estaría envolviendo a abrir el Código de Minería para reformarlo. Yo creo que ha habido muchos intentos de reformas al código que han fracasado justamente por el miedo a dar discusión. Hay muchos proyectos presentados, hay proyectos en el Congreso de la Nación presentados para prohibir la actividad minera metalífera, para prohibir sustancias, para eliminar el artículo 13 que habla de la utilidad pública de la actividad minera. Es decir, no faltan proyectos modificatorios al Código de Minería que serían devastadores para la actividad. Entonces yo creo que el criterio de oportunidad no sería el más conveniente hoy para hacer una reforma, aunque sea parcial, al Código de Minería. Ahora, desde el punto de vista netamente académico, creo que sí, que habría que introducir reformas. Un viejo jurista francés decía que el problema de la codificación, de tener códigos, es que es una foto sacada a un momento social. ¿Cuál es el problema de la foto? Estoy hablando de las fotos cuando se sacaban con rollo, ¿no? No ahora las del celular. Pero ¿cuál es el problema de la foto? Se ponen amarillas. Entonces, el problema con la codificación es ese. Esta ley 24.585 es del año 95. Es decir, fíjense ustedes, los años han pasado 25 años desde esa ley. Entonces, evidentemente, necesita todo esto que estamos discutiendo. Hablamos del cierre de minas, hablamos de la participación de las comunidades. Todas estas cosas no están receptadas en el código. Si lo veo desde ese punto de vista, claramente necesitamos una reforma. Ahora, no puedo dejar de ver el criterio de oportunidad. Más en un país que todavía no termina de entender si la minería es necesaria o no. A la segunda pregunta, otro tema muy importante, que son las competencias ambientales concurrentes. Sí, yo creo que para mí no es un gris, para mí claramente está muy claro cuáles son las competencias. Esta propalación, ¿no es cierto?, de legislaciones o normas de menor rango, como pueden ser ordenanzas municipales o leyes provinciales, que van en contra de una ley nacional. Yo creo que desde que estudiamos Derecho en primer año, que nos hablaron de que hay una pirámide normativa que, para los que no son abogados, se llama la pirámide de Kelsen, porque lo desarrolló un jurista alemán que se llamó Hans Kelsen, en donde en la cúspide de esa pirámide está la Constitución Nacional y todo se van columnando a la base de la pirámide las otras normas de menor rango, leyes nacionales, leyes provinciales, decretos, resoluciones, ordenanzas. Nunca una ordenanza puede ir en contra de una ley nacional. Entonces, todas estas normas, como ya hay jurisprudencia, ordenanzas provinciales o municipales o leyes provinciales que se oponen a leyes nacionales, para mí son insalvablemente inconstitucionales.
Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, políticamente es como que la gente, o hay gente que le da su valor a que una comunidad saque una ordenanza prohibiendo. Pero yo voy a ser muy grosero con el ejemplo. Pero es lo mismo que un municipio, pongamos cualquier municipio, Andalgalá, Alvear, San Carlos, prohibiera el Código Civil. O si no es el Código Civil, prohibiera la compraventa. Porque la compraventa generalmente a veces se presta para dibujar algunos negocios y no está claro si realmente se están haciendo las transacciones en forma pura, entonces lo mejor es, como se ha prestado muchas veces para lavar activos, bueno, el municipio de San Carlos prohíbe la compraventa que está legislada en el Código Civil. Es lo mismo, exactamente, no tiene valor, ningún valor. Entonces, estas competencias ambientales para mí están muy claras. Por ahí la zona gris es cuando la nación, de alguna manera, quiere entrar a jurisdicciones locales, como puede ser, no sé, la idea del Ministerio de Ambiente de la Nación de hacer, creo que lo llamó un comando o batallón ambiental para ir a auditar. Bueno, ahí sí se ve cierto ruido, cierta incongruencia, pero en general para mí está bastante clara la separación de competencias nacional, provincial y municipal. Para mí la Constitución, tanto la Constitución nacional como las constituciones provinciales, dejan claramente la diferencia entre facultades que las provincias delegaron a la nación y facultades que preservaron. La de dictar códigos como el Código de Minería, las provincias ya se la dejaron a la nación. Por lo tanto, las provincias no pueden dictar códigos de minería. Si la provincia no puede, imagínense los municipios. Como no, Mario, con mucho gusto. Raúl, buenas tardes. Muchísimas gracias por este conversatorio. Buenas tardes a todos también. Después de 25 años, de 25 años de esa foto deslucida que decís vos, Raúl, Sí. el uso y la práctica de hacer tanto, de participar tanto en estudios de impacto ambientales, nos trae, nos ha llevado a complementar al tanto la ley con otro acúmulo de normativas. Normalmente a la fecha, y eso queda en la pelota, en el proponente, ¿no? De poder asumir, adherir a esas normas que comentan o tan muy excelentes que tiene el Perú, que tiene Chile. Y entonces de ese modo el proponente, manejando y aportando el Estado ambiental, puede mejorarlo, puede traer la participación ciudadana del ciudadano, o puede llevarlo hacia el camino de toda la vida de producción. Y eso creo que es un deber que tenemos los que trabajamos en temas de evaluación de impacto ambiental, y es un deber indicarle al proponente el modo de corregir algunos alcances que tiene la ley. Porque originalmente en el año 98, y la realidad que fue para mí, 96, 97, fue para mí llenar un título. Y hoy en día no solamente eso, sino que extraer toda esa normativa de apoyo y de apoyo mejora un informe de impacto ambiental, un estudio ambiental. Sí, coincido, Mario. Coincido con tu apreciación. Sí, lo escuchaba mucho ruido, no lo entendí como pregunta, sino como aporte. Si era una pregunta, tal vez entonces no la escuché bien. No, como aporte, Raúl, como aporte. Sí, lo escuché bien, entonces, sí, lo escuché bien y estoy totalmente de acuerdo, Mario. Me parece que es función de todos nosotros también al proponente hacerle ver esta situación y ver que
esta aplicación o este respeto o esta, de alguna manera, incluir todas estas cosas, enriquece no solo lo que es el informe de impacto ambiental, sino también que posibilita el futuro desarrollo del proyecto. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con vos y en estos 25 años, bueno, para personas como vos que se han destacado tanto en la elaboración de informes de impacto ambiental, bueno, todo esto hace que sea fundamental estar atento a toda esta evolución y a toda a lo que es involucrar a las comunidades y hacer entender sobre todo a las empresas. Ahí veía en el chat que hablaba de comunicar y educar. Y va por ahí también. O sea, hay que educar y hay que comunicar. Porque son cuestiones que por ahí también hay que educar y comunicar a las empresas, porque a veces las empresas no dimensionan lo que es los regionalismos, porque por ahí viene una empresa y dice, no, yo trabajo en Europa o en África o en Asia o en donde sea y esto se hace de esta manera. Bueno, evidentemente cada país tiene lo que se llama su idiosincrasia, que es lo que forma el ser nacional, y la verdad que hay que atenerse al lugar donde uno va. Entonces, por ahí la tarea nuestra, que participamos tanto en la confección de informe de impacto ambiental o en el caso mío asesorando empresas, yo creo que algo que nosotros tenemos que hacer también es hablar también con las empresas y hacerles entender el contexto social en donde se van a llevar a cabo los trabajos. Antiguamente esto ya se ha revertido, por suerte, pero recuerdo que antiguamente todas las personas que venían a desarrollar proyectos mineros venían directamente, los CEO eran gente extranjera, o sea, a cargo de las empresas estaban extranjeros. Entonces, claramente no entendían todo esto. Yo creo que en esto se ha evolucionado, por ahí nosotros como somos parte de la evolución no lo vemos, pero si cerramos los ojos y pensamos un poco, nos vamos a acordar de cómo era antes y que realmente hemos avanzado bastante. Bueno, muchas gracias Hugo, un placer que esté acá, la verdad que gente muy destacada escuchando, la verdad que a uno lo pone muy contento. Yo creo que los casos de la judicialización, nosotros ya lo hemos vivido acá en Mendoza, son siempre difíciles porque la justicia no es, lamentablemente, no es un compartimento estanco que está aislado de la sociedad o de la comunidad. Son muy permeables a los humores sociales, no son robots que solamente aplican la ley. A nosotros nos pasó acá en Mendoza con la ley 7722, que cuando salió el fallo de la ley 7722, unas semanas antes del fallo, hubo el incidente en Veladero en San Juan. Y fue nefasto. O sea, gran parte de la sentencia se basó en el incidente de Veladero. Y otra gran parte acababa de salir también la encíclica Laudato Si. Entonces, es muy difícil el proceso de judicialización. Yo por ahí veo que algunos tienen, y lo digo como abogado, pero a veces algunos tienen una sobreexpectación o una sobreevaluación del tema judicial, pero para los que vivimos dentro del mundo de la justicia, los jueces muchas veces están muy condicionados por los aspectos sociales, porque leen los diarios, porque tienen redes sociales, porque su familia a veces, yo tengo conocimiento de que cuando se hacían las marchas antimineras acá en Mendoza, gran parte de gente que trabaja en el Poder Judicial iba a las marchas. Así que imagínense. Ahora, Hugo, desde el punto de vista netamente técnico, jurídico, yo creo que son procesos que deberían terminar beneficiando a la actividad minera. Con esto quiero ponerlo en un equilibrio, tampoco quiero ser tan extremista, porque tanto en el caso de Catamarca, como en el caso de Chubut, como en el caso de Córdoba, o como en el caso de Mendoza, yo veo que los argumentos jurídicos son absolutamente poderosos, inobjetables, y yo creo que en una última instancia la Corte Suprema de la Nación, que es nuestro último estadio, nuestra última meta, yo creo que ahí la cosa es distinta.
Entonces, para darte una respuesta y no ser tan esquivo, yo te diría que los procesos judicializados locales, no te digo que soy pesimista, pero tengo una visión muy conservadora, pero tengo una visión muy optimista con respecto a la Corte Nacional, en donde yo creo que es muy difícil que la Corte Nacional termine aceptando, no sé, un municipio catamarqueño que deroga o que impide la aplicación de una ley nacional, o una provincia que pone condiciones que alteran el ejercicio regular de un derecho, para decirlo técnicamente, ¿no? Las leyes, recuerden esto, todas las leyes, esto es un principio básico, no pueden alterar los derechos que están reglamentando. Todas las leyes tienen que reglamentarse, no hay derechos absolutos. Ahora, cuando yo lo reglamento, no lo puedo tornar inviable. Eso no lo puedo hacer, porque si no volvemos a lo mismo. Si yo prohíbo, por ejemplo, digo, en Mendoza hay muchos accidentes de tránsito, por lo tanto vamos a prohibir la licencia de conducir. No se van a dar más licencias de conducir. Y eso es provincial. La provincia es la que emite la licencia de conducir. O sea que eso lo puede hacer. Ahora, no está poniendo en juego un derecho superior nacional, que es, por ejemplo, el derecho adquirido cuando uno compra un vehículo, que obviamente ese es el derecho, el ejercicio por manejarlo. Porque ¿para quién se va a comprar un auto? Para tenerlo en el garage y lavarlo. Y empujándolo. No, si yo me compro un auto porque lo quiero manejar. La provincia no puede prohibirme manejar. Lo que puede hacer, y esto viene un fallo judicial que se llamó el fallo Villivar, en donde dice que las provincias pueden agravar las condiciones, es decir, ser más estrictas para dar la declaración de impacto ambiental. ¿Cómo pasa con la licencia de conducir? Algunas provincias la dan sin más, otras toman examen, otras las hacen manejar. Bueno, eso habla el fallo Villivar. Pueden agravar las condiciones, lo que no puede hacer es prohibir. Entonces, resumiendo la respuesta, yo creo que el sector minero tiene todos los argumentos inobjetables como para poder vencer en una acción judicial tanto en Catamarca como en Chubut. Gracias, Raúl, muy claro. Bueno, gracias, Hugo. Sí, yo veo una pregunta de un querido alumno de Alejandro Guerra, que me hace una consulta y dice, ¿usted cree que el escenario post-pandemia podría ser un medio para activar la actividad minera metalífera? Bueno, Alejandro, yo creo que sería lamentable que así fuera, ¿no? Porque yo creo que la minería tiene sobrados argumentos para poder imponerse desde la lógica y desde la racionalidad. Ahora, si vos me preguntás si la pandemia ayuda a que se mire con más cariño actividades que puedan desarrollar trabajo, probablemente sí. Sería lamentable que sea, o sea, que nos una el espanto y no el amor, citando a Borges, pero en realidad yo creo que claramente estos niveles de desempleo y de pobreza que ha dejado y va a seguir dejando esta pandemia va a hacer que más de un político vuelva a mirar con cariño a la actividad minera como generadora de puestos de trabajo y de divisas. Así que desde ese punto de vista mi respuesta sería sí, pero sería dentro de todo lamentable porque yo, por los valores que me animan y por los valores que sé que el sector minero tiene, nos gustaría que haya minería porque terminemos convenciéndonos de que es una actividad lícita, que es una moderna y que realmente puede ayudar a ampliar la matriz productiva de cada una de las provincias que la aceptan. Esa es mi respuesta. Bueno, es una buena pregunta que nos hemos hecho. Nosotros apoyamos fuertemente a Malargüe. Creemos que Malargüe tiene un potencial minero muy interesante y sobre todo tiene
la aprobación social mayoritaria, diría, tiene una aceptación social mayor que en otros lados de la provincia. Yo creo que desde ese punto de vista están dadas las condiciones para que Malargüe pueda desarrollar su actividad minera. Lo que yo veo muy difícil es con las condiciones normativas actuales, que es la ley 7722, veo muy difícil que Malargüe pueda atraer inversores, porque los inversores no vienen a Malargüe, vienen a Argentina primero, y después vienen a Mendoza segundo, y recién van a Malargüe. Entonces, uno tiene que pasar esos 3 filtros. Primero, tomar la decisión de venir a Argentina. Segundo, de venir a Mendoza, con la ley 7722. Y tercero, ir a Malargüe. Yo creo que es muy difícil en las situaciones normativas que se encuentra Mendoza, con la ley 7722, pero bueno, claramente me parece que habría que buscar caminos que permitan que Malargüe de alguna manera rompa con esta inercia y pueda albergar minería. Yo particularmente quiero ser muy honesto con todos los que me escuchan, algunos ya me conocen lo que pienso. No creo en santuarios mineros, no creo que hay que hacer minería solamente en un lugarcito, porque de alguna manera estamos admitiendo que la actividad minera no es necesaria o no es tan lícita ni tan buena como decimos, si la vamos a reducir a un santuario. Yo creo que la minería se tiene que desarrollar donde haya mineral y donde se puede hacer si es que el proponente del proyecto puede demostrar la sustentabilidad de su proyecto, independientemente de dónde se localice. Suena romántico lo que yo estoy diciendo, pero es lo que realmente pienso. No creo en guetos o en santuarios mineros. Creo que sí, Malargüe puede hacer punta, puede ser el primer departamento que destrabe la minería en Mendoza, sí lo creo. Yo apoyo totalmente, me parece que empezar inteligente, y me parece que es lo que corresponde también por la lucha que ha tenido Malargüe siempre, por el compromiso de sus intendentes, de su pueblo. Yo creo que merecen tener minería y merecen el apoyo de todos nuestra minería, y vamos a luchar por ellos y porque Malargüe no tiene otras opciones. Es absolutamente injusto lo que le está haciendo la provincia de Mendoza a Malargüe, porque la ley 7722 es hija de una gran lucha de 4 departamentos de Mendoza, que tienen otras posibilidades de desarrollo. Ahora, cuando un departamento que no tiene otra posibilidad de desarrollo como Malargüe hace su posición, los otros departamentos son los primeros que se ponen. Entonces, ese egoísmo o ese cinismo me parece que está muy mal. Entonces, yo creo que, para responder concretamente, creo que es muy difícil, pero hay que intentarlo y hay que apoyar a Malargüe. Yo quiero simplemente agradecer la presencia de ustedes también a esta hora. Recordando que fue un poco traumático el inicio, vuelvo a pedir disculpas, está ajeno, ¿no es cierto?, a la organización y a mi persona, pero bueno, la verdad que esto, lo que provocó en mí ese inicio fallido fue tener muchísimas más ganas y muchísima más energía como para poder compartir lo que yo pienso y lo que yo siento. Eso me fortalece. Así que yo quiero agradecer porque entre la audiencia hay destacadísimos profesionales, amigos, gente que realmente son, diría, de las personas más destacadas del sector en el país, y que estén aquí humildemente escuchando mi exposición es algo que me gratifica, así que no quería cerrar esto sin agradecerles el tiempo a ustedes.
Bueno, muchas gracias a la comisión fundadora Mendoza del Colegio de Profesionales. Muchas gracias, Matías, por tu invitación, por asistirme y por todo el apoyo. Así que también muchísimas gracias a ustedes y siempre a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Saludos.